Hoy vamos a estar viendo lo que son los ciclos, que es algo que nos ayuda en programación a hacer algo varias veces, pero digamos escribiéndolo o haciéndolo solo una vez, ¿no? Es como repitiéndolo. Es algo muy común que se hace y es algo que ayuda, digamos, a ahorrar código o a hacer un código un poco más simple o a resolver distintos problemas, digamos, ¿no? Y está asociado, como les digo, cuando se repite, cuando se repite algo varias veces o son cosas similares, digamos, que se pueden repetir. Entonces, la repetición en un diagrama de flujo se vería o sería algo parecido a esto, ¿no? Sería, tenemos un inicio de nuestro programa, tenemos un proceso, pero generalmente lo que teníamos era un proceso lineal, ¿no? Hago esto, hago esto, hago esto. Un proceso lineal que tenía un inicio, un fin y se acababa, ¿no? En este caso, no sé si pueden ver acá que tenemos una línea, ¿no? Pero en esta parte entra un proceso y viene acá, ¿no? Entonces, viene por donde vino, ¿no? Entonces, esto es un ciclo. Puede ser que tengamos un programa que ejecuta un código, pero cuando termine de hacer esa parte, vuelva por donde vino, que sería por acá, ¿no? Entonces, eh, un ciclo es, en programación, digamos, es como hacerlo volver por donde vino, ¿no? Si yo estoy ejecutando el paso uno, el paso 2, el paso 3, puede ser que en el paso 4 sea el famoso vuelva al paso 2, ¿no? No sé si alguna vez vieron eso en algún manual que dice, por ejemplo, paso uno, paso 2, el tercer paso, si es que falta algo, volver al paso uno, ¿no? Algo así, como repetir eso, ¿no? Entonces, en programación también existen esos ciclos y funciona de la siguiente manera, ¿no? Eh, Imagínense que ustedes, por ejemplo, quisieran eh, procesar, a ver, ¿cómo les digo? Eh, si ustedes, por ejemplo, tuvieran una lista de, por ejemplo, una lista de empleados, ¿no? Una lista de que quieren calcular, ¿no? Entonces, a veces hay procesos similares, ¿no? Multiplico esto por esto, calculo esto, multiplico este por esto, calculo esto, ¿no? Y como todos los procesos son iguales, entonces se puede meter una repetición, ¿no? Que es hacer el mismo paso, pero con diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso en programación? Generalmente hay unas estructuras repetitivas. Está la estructura while, está la estructura do while y está la estructura for. Son estructuras que tienen su nombre por, digamos, cómo están construidas o cómo funcionan y son algo parecidas entre las tres. No son tan diferentes. Capaz, la diferencia esté más en cómo se usan que en cómo realmente funciona cada uno, ¿no? Por ejemplo, uno puede servir para esta cosa, otro puede servir para otro tipo de problemas. Entonces, realmente funcionan medio parecidos, por eso hay como a veces una confusión de, a veces uso esto, a veces uso esto. Y también, algo que tienen que saber es que estas estructuras están en todos los lenguajes de programación. Están en C, están en Python, están en Java, están en todos los lenguajes. Entonces, con que aprendan bien cómo funciona el while, el do while, el for, pueden hacerlo en cualquier lenguaje, digamos, ¿no? No sé si alguien ya tiene experiencia, digamos, con alguna de estas tres estructuras o cuáles conocen, por ejemplo. Y vimos el while y el for en Arduino, ¿no, Conrad? El do while no Así lo vieron mismo. todavía, ¿o sí? El do while todavía no. Perfecto, While perfecto. y el Es- for. Perfecto. Entonces, el do while por el momento es la estructura que no conocen, ¿no? Yo tampoco, Jesús. While y for sí, y do while no. Perfecto, perfecto. Brandt, Brandt, vos, por ahí hay que explicárselo, hay que explicarlo igual. Jesús. Sí, sí, sí. El while y el for, pero igual no sería mal explicarlo desde cero también. Sí, sí, sí. No, y Por de las eso, dudas. de hecho, eso Dale. es justamente lo que vamos a hacer. En la clase pasada habíamos visto la condicional que nos permite tomar decisiones. ¿Hago esto o hago lo otro, no? Entonces, todas las estructuras repetitivas
internamente, aunque cuando vos lo hagas o lo programes no se vea, están con una condicional. Tienen como una instrucción condicional que hace que esto funcione. Ahora bien, ¿cómo realmente sucede esto? Imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos una variable n que comienza en 5 y una variable i que comienza en 0. Entonces la condicional podría ser i es menor a n. O sea, la pregunta sería, ¿i qué es menor a n? En este caso, la i ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces, 0 es menor a n, ¿sí o no? Generalmente las condicionales tienen solo dos caminos, ¿no? Sí, esto es verdadero, o no, esto es falso, ¿no? Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, acá, en realidad acá sería 5. Entonces, 0 es menor a 5, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Entonces, viene por acá y el programa, en vez de el no, va a elegir el sí, el camino sí. Entonces, esto va a seguir. Va a llegar un momento que va a llegar un proceso y acá internamente se hace algo, pero muy importante es esta partecita. Vieron que acá, por ejemplo, yo estoy diciendo 0 es menor a 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no cambio la i? Si la i siempre sigue siendo 0. Va a ser un loop sin fin. Sí, va a ser un loop sin fin porque si esto es verdadero, si 0 es menor a 5, y si yo nunca cambio el 0, entonces siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Entonces siempre va a ir por el sí, va a volver, va a venir por el sí, va a volver, y va así, infinitamente. Entonces, un error que generalmente se puede ver, digamos, relativamente fácil es, si nosotros tenemos un while, siempre se tiene que editar la variable que tenemos acá. Si esto no se edita, entonces es un loop infinito. Es algo que a veces se nos puede escapar un poco, pero digamos es una regla, ¿no? Si el while no se edita en alguna parte de su código, es porque no va a terminar. Entonces, por eso acá resalté, ¿no? Que independientemente del proceso que se haga, la variable debe ser editada, ¿no? Debe incrementar, debe desincrementar, como para que alguna vez se acabe la repetición, ¿no? Entonces, siguiendo el proceso normal, entonces venimos por el sí, venimos al proceso, se hace un proceso, pero acá, por ejemplo, se incrementa en 1 la variable, ¿no? Entonces, acá ya no va a ser 0, acá va a ser 1. Y sigue el proceso. Y se repite. Entonces, ahora, por ejemplo, dice 1 es menor a 5. Bueno, 1 sigue siendo menor a 5, ¿no? Entonces va a venir por el sí de vuelta, va a venir por acá, va a ser el mismo proceso, un proceso similar, puede ser el mismo proceso pero con otra cosa, ¿no? Y vuelve a sumar, más 1. Entonces, esto ahora ya no vale más 1, digo 1, va a valer 2. Entonces, en la próxima va a valer 3, en la próxima va a valer 4, en la próxima va a valer 4, ¿no? Entonces, cuando sea 4, va a seguir entrando, porque 4 es menor a 5. Entonces viene, entra, se suma y se termina cuando es 5 menor a 5. Porque 5 es igual a 5, pero 5 no es menor a 5. Entonces, como la condicional es, como la condicional es 5 menor a 5, entonces va a ser no, porque es falso, ¿no? Entonces ahí se llega al fin, se acaba, digamos, ¿no? Y esa es la estructura while, que aunque no se vea a veces en el código, sí realmente usa una estructura condicional. Es decir, una condición, digamos, ¿no? Que si es verdadera, se sigue haciendo. Y si es falso, ya no se hace. No sé si hay alguna pregunta con esto. Todo perfecto. El do while es lo mismo, pero exactamente lo mismo que esto, pero eh, tiene un pero. El do while es una estructura que, ¿vieron este pequeño proceso que está acá? El do while lo hace una vez antes. Imagínense que este es el do while. Entonces, el do while, o sea, esta parte, ¿no? El do while lo que hace es,
Este mismo proceso que hay acá, lo hace una vez antes de preguntar. Es decir, yo por ejemplo, no sé si esto es verdadero o falso, pero no importa eso, lo hace una vez este proceso y después recién pregunta si es verdad o no. Es decir, si puedo seguir o no. Si puedo seguir o si es verdadera la condición, sigo. Y acá se porta ya igual que un while. Básicamente es eso. Es un while, pero que en la primera vez que va a entrar, digamos, al ciclo, no se comprueba si es verdad o falso su condición, sino que se hace directamente. Y acá podemos ver un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, ¿en qué casos, por ejemplo, nosotros eh, introduciríamos eh, o en qué caso usaríamos do while, ¿no? Imagínense que ustedes están procesando o sumando, digamos, algunas cosas, ¿no? Entonces, se usa cuando, por ejemplo, vos no sabes la cantidad, por ejemplo, de cosas que vas a calcular o que vas a sumar. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a repeat. Prueba do while. Entonces, imagínense que yo quiero, qué sé yo, sumar números que sean diferentes a cero, por ejemplo. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer, por ejemplo, un do while que que su proceso sea leer un número. Entonces, yo puedo leer antes el número, o sea, antes de comprobar si porque vieron que si yo necesito comprobar, necesito primero leer el número, ¿no? Entonces, si yo quisiera usar un while con esto, sería un poco más, no tan complicado, pero sería un poco más largo el código, no es la estructura correcta, digamos. Entonces, yo primero leo, después compruebo, y si es que ese número está bien, vuelvo a leer, ¿no? Entonces, y ahí ya se comporta un leo, proceso, ¿no? Digamos. Ahora, vamos a hacerlo en Replit para que se vea un poco más intuitivo, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a programar es, yo voy a ingresar números hasta que sea cero, ¿no? Yo introduzco un cero y el programa debería terminar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, debo crear una variable, por ejemplo, sería número, y acá voy a leer. Y así, por ejemplo, se declara el do del do while. Lo que va a pasar acá es el código que se va a repetir, pero al mismo tiempo es el código que la primera vez que se ejecuta no se va a comprobar. Es decir, lo va a hacer directamente. Por ejemplo, scan, porcentaje de para leer un numérico y número. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, esto se va a ejecutar, o sea, se va a hacer, esto se va a hacer, independientemente de ninguna condición, se va a hacer, sí o sí. Y después viene el while, por ejemplo. El while es la condición que se debe cumplir para que se siga haciendo. Entonces acá puedo poner que el número sea diferente de 0. Y se agrega un punto y coma acá. Entonces acá para que podamos ver voy a imprimir el número introducido fue el número introducido fue número. Sí, ahí está. Entonces, lo que va a pasar es, me va a pedir un número, sin necesidad de comprobar nada, lo va a hacer directamente. Después lo va a imprimir en pantalla y hasta que yo ponga un número que no sea 0, lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, acá por ejemplo hubiera sido mejor un barra n para separarlo de lo demás. Y probamos. Ah, claro, acá falta un mensaje nomás, que diga introducir algún número, ¿no? Para saber en qué estado del programa está, ¿no? Introducir un número diferente a 0.
Entonces, yo le doy run y me dice introducir un número diferente a 0. ¿Qué número, por ejemplo, podría ser? Era 1, 2, 3. Un 2, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces le doy un 2. Me dice el número introducido fue 2. Ahora me dice introducir un número, ¿no? 3, 4, 5. Entonces, el do while lo que hace es, se comporta como un while, pero la única diferencia es que la primera vez que se hace, no te pide, no te verifica que la condición se cumpla. Por ejemplo, antes de entrar, por ejemplo, al do, el número ni siquiera tenía el número. El número no tenía ningún número. O sea, no se había leído nada. Entonces, acá, por ejemplo, recién tenemos el número y cuando llega acá, cuando termina la primera iteración, ahí recién se comprueba si eso es verdad o no. Si es verdad, sigue. Si no es verdad, no sigue. Por ejemplo, ahora yo le voy a dar un 8 y después le voy a dar un 0. Ahí se acabó. O sea, se salió del ciclo, ¿no? Terminado, por ejemplo. Entonces, vamos a probar de vuelta. Y van a ver, si yo, por ejemplo, introduzco cualquier número, repite. Es decir, esa instrucción está acá. Es decir, se entra al do sin hacer falta, por ejemplo, que la condición sea verdad o no. Pero si la condición no es verdad, por ejemplo, si es igual a 0, el programa termina. O sea, es como un while, muy parecido al while, solo que la única característica es que yo tuve que, o sea, se ejecuta la primera vez sin comprobar nada. Y en algunas ocasiones es un poco más simple plantearlo como un do while que plantearlo como un while, digamos. Tiene como sus ventajas. No sé si hay una pregunta o hay alguna de estas instrucciones que no se entendió bien, o hay alguna pregunta que tengan. No, todo bien. Yo entendí, pero no me doy cuenta en qué, por ejemplo, puede ser más sencillo el do while. A ver, imagínate que esto mismo lo planteamos como un while, ¿no? O sea, un while que lea números mientras que es diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plantear eso, no? Fíjate que si nosotros ponemos while número diferente de 0, acá, por ejemplo, lo primero que hace el while es preguntarte si esto es verdad o no, ¿no? Entonces, primero vos tuviste que haber leído el número para poder preguntar eso, ¿no? En teoría. Sí. Entonces, hacemos eso, ¿no? Decimos, bueno, vamos a leer el número. Vamos a leer el número. Y, por ejemplo, quería algo así. Ahora bien, acá te dice, bueno, introduce el número, lee el número. Y después, por ejemplo, dice, bueno, si es diferente a 0, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Si es 0, no lo hago, ¿no? Entonces, si es diferente a 0, yo tendría que volver a hacer esto mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, imprimir el número, ¿no? Y acá, por ejemplo, también tendría que hacer imprimir el número, ¿no? Entonces, si vos te fijas, en ciertas ocasiones, cuando al principio no se debe validar la primera vez, o se debe hacer directamente, y queremos usar un do while, queremos usar un while normal, estamos haciendo el doble de trabajo porque estamos copiando el mismo código. Ya que en teoría esto, el do while, lo ejecuta la primera vez. O sea, lo que está acá. Entonces, hay ciertas ocasiones donde el do while es mucho mejor, o por lo menos no ahorra la mitad del trabajo que un while normal. En este caso, si ejecutamos el código, vamos a ver que, por ejemplo, sí hace lo que tiene que hacer, ¿no? Leemos un número, por ejemplo 5, te pide otro número, ponemos 4 o 8, ponemos 0. El número introducido fue 0. Y acá, por ejemplo, nos está procesando también el 0.
Entonces, si nosotros no quisiéramos que el 0 se nos procese, tendríamos que agregar algún código, por ejemplo, un break o algo para interrumpir eso, ¿no? Entonces, el do while nos procesa todos, digamos, hasta el primero sin validar. Pero el while es un poco, digamos, para ciertas situaciones, como por Más ejemplo, engorroso. sí, es que mira, si vamos al diagrama de flujo se ve un poco mejor. Si Igual vamos se al- entendió, ¿eh? Yo sí, por lo menos lo entendí. o sea, si hacemos una comparación visual, digamos, entre, por ejemplo, esto y esto, le voy a borrar esto. Si hacemos una comparación visual, podemos ver lo siguiente. Acá, por ejemplo, en el while, esto, acá tenemos un proceso y el do while, acá tenemos dos procesos. Ahora bien, la diferencia es que en el do while nosotros escribimos una vez un proceso y el do while lo ejecuta esto a la primera vez y esto por siempre, ¿no? Sí. Eso internamente, o sea, esto para nosotros es el mismo código. Esto es, este y este son iguales. Pero el while normal está construido para que se ejecute siempre, 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 pero una vez que se validó la condición, que la condición sea verdadera. Entonces, Ok. si quisiéramos que también ejecute antes de validar, tendríamos que volver a escribir este mismo código, tendríamos que volver a escribirlo y ejecutarlo manualmente, que es lo que hicimos en el programa. Entonces, dependiendo de cómo queremos que sea la repetición, podemos escribir un while o un do while. Pero si optamos, en vez del do while, escribir el while, puede ser que hayamos o que tengamos que hacer el doble de trabajo, dependiendo de por cuál optemos, digamos, ¿no? Esa sería una. Después podemos inclusive buscar unos ejemplos más concretos donde acá, por ejemplo, el while es mejor, acá el do while es mejor, acá, digamos, una comparativa, ¿no? Sin problemas les puedo después enviar unos ejemplos muy concretos donde uno es mejor que otro, digamos. Ok. Pero la idea es que se entienda, digamos, la estructura, digamos, cómo funciona, ¿no? Entonces, la mayoría conocía el while y ahora digamos que van a estar conociendo el do while, que es parecido. Es un poco confuso, pero es parecido, pero la única característica que tiene es que la primera vez que se ejecuta lo hace sin preguntar la condición. Es lo único la única característica que tiene, digamos, que le diferencia, pero es una gran diferencia también. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien quisiera preguntar algo? Por mí no. Ahora bien, estaría faltando la última condición, que es el for. El for es realmente un while disfrazado. El for es una de las estructuras más útiles porque nos permite ejecutar n veces o x veces o 5 o 10 veces algo, ¿no? Es decir, en un while, por ejemplo, nosotros, ¿cómo sabemos cuántas veces se va a repetir? A veces no sabemos. En un do while puede ser que tampoco sabemos, ¿no? Pero eh, el for es una estructura que nos permite repetir las veces que queramos. Es decir, si queremos repetir 5 veces, si queremos repetir 10 veces, si queremos hacer repeticiones también por condiciones, también se puede. Pero es un poco más sencillo, o la estructura por lo menos es un poco. Internamente funciona igual que un while, porque si pensáramos que esto es un for tiene las siguientes características. Tiene un valor inicial, tiene un valor final y tiene una variación. Supongamos este ejemplo, ¿no? Como un for. ¿Cuál es el valor inicial? En este caso, por ejemplo, sería 0 y es igual a 0. Entonces, el valor inicial es 0. ¿Cuál es el valor final? El valor final podría ser 5 o 4, dependiendo si es mayor o igual. Si es mayor o igual, es 5. Si es solo mayor, es 4.
Pero vamos a decir que es 5 en este ejemplo, ¿no? Entonces, el valor final es 5. ¿Y cuál es la variación? La i, por ejemplo, incrementa de cuánto en cuánto. Acá, por ejemplo, podemos ver que la i incrementa en 1. Es decir, suma 1 y después vuelve a sumar 1 y después puede sumar 1, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este proceso? Si, por ejemplo, empieza en 0, después es 1, después es 2, después es 3, después es 4 y después 5, bueno, se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo este modelo de inicio en 0, quiero ir a 5 y sumo un valor, es como se forma un for, que son las 3 características que tiene, ¿no? Entonces, si nos vamos a repeat, por ejemplo, imagínense que yo quiero imprimir, por ejemplo, los primeros 100 números, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, voy a tener que hacerlo 100 veces, ¿no? Entonces, yo escribo for, generalmente pongo int, así puedo poner, puedo declarar antes la variable o puedo hacerlo en el bucle. Por ejemplo, si lo declaro así. Entonces, este es el valor inicial. ¿En cuánto empieza? También tenemos un valor final. Esto es como una condición también, ¿no? Que esto sea menor a 100, ¿no? Y la última parte del for es de cuánto en cuánto voy a estar sumando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuánto estoy sumando a la i por cada iteración? Por ejemplo, si quiero sumar de 1 en 1, si quiero sumar de 2 en 2, si quiero sumar en 3 en 3. Por ejemplo, si quiero sumar en 1, puedo poner así. I más 1. O podría reducirlo a i más, que es como una equivalencia a lo mismo, ¿no? Entonces, abro las llaves y lo que esté acá adentro se va a repetir 100 veces. ¿Por qué 100 veces? Porque yo empiezo en 0, voy a terminar en 100 y voy a ir sumando uno a uno. No sé si se puede apreciar la diferencia entre el while, do while y este for. Este for más o menos nosotros sabemos cuántas veces se va a repetir. El while a veces no sabemos porque depende de otras cosas. El do while también puede ser que dependa de otras cosas. Pero en el for se ve un poco más claro cómo o cuánto se va a repetir, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a imprimir los números del 1 al 100. Entonces pongo porcentaje entero. Y acá pongo i, que sería la i que va iterando, ¿no? Y algo que tienen que ver es que este valor de la i, si bien empieza en 0, se va a ir sumando 1. Entonces, si yo imprimo esto, voy a imprimir 0, 1, 2, 3, 4, hasta posiblemente 100 o 99. Dependiendo si acá pongo mayor o igual, o si pongo igual o diferente, digamos. Pero generalmente se pone así o así. Entonces, bueno, acá por ejemplo se ve todo mezclado porque faltó un pequeño espacio. Entonces, acá por ejemplo imprime 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. 30, 31, 40, 70, 80, 90 y lleva 99. ¿Por qué lleva 99 y por qué no lleva 100, por ejemplo? Porque comparaste con menor a 100, si Sí. no hubieras comparado con 101. Sí, es decir, Menor. la condición sí es que nosotros no le ponemos igual, no lo cuenta. Directamente eh, no lo cuenta, termina ahí. Estos son los diagramas de flujo de cada estructura. Entonces, si podemos verlo de esa manera, entonces esto se va a ir repitiendo por cada vez que itere, es decir, por cada vez que venga acá, haga un proceso, se suma, viene, vuelve y se repite. Entonces, cuando llega a 99, de hecho 100 mejor. Cuando llega a 100, por ejemplo,
se compara, ¿no? 100 es menor a 100. 100, oh, perdón, el color. Pregunta, ¿100 es menor a 100? Y no, porque son iguales. Entonces, como es un no, viene por acá y termina, y ya no se imprime el 100. Por eso, si queremos que se incluya el último, ponemos el igual. Y como les digo, el for es como un while disfrazado. Es un while nomás donde nosotros definimos cuál es el inicio, cuál es el final y de cuánto en cuánto se va a variar. Es la única diferencia. Funciona igual, digamos, ¿no? Pero la diferencia está en cómo se escribe nomás. Pero la estructura es la misma. No sé si hay alguna duda con esto. No. No, todo bien. Si bien pueden mirar que las estructuras, por ejemplo, tienen, por ejemplo, similitudes, ¿no? Cada uno se parece mucho a la otra, pueden tener pequeñas diferencias, pero digamos, lo interesante está en saber cómo funciona realmente. Por ejemplo, cómo funciona el while, que es algo que se repite si la condición es verdadera. Cómo funciona un do while, que es igual que el while, pero la primera vez que se procesa no se verifica si es verdad o no. Y el for es básicamente un while donde nosotros podemos indicar más fácilmente cuáles son, eh, cuáles son el inicio, el final y cuál es esa pequeña variación. Ahora bien, a ver si alguien puso algo en el chat. Ah, sí. Entonces, podemos mirar hay un pequeño ejercicio que podemos, por ejemplo, hacer. A ver, ¿cuánto estamos en total? Somos 8, ¿no? Somos 8. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos, a ver, estoy buscando el documento. Acá. Podemos hacer una pequeña simulación, ¿no? Eh, podemos hacer una pequeña simulación de un programa que simule que es una alarma, digamos, ¿no? Que sea una alarma, ¿no? Entonces, que la alarma emita algún mensaje que suene, digamos, que suene. Y lo que vamos a hacer es que nos va a pedir una, qué sé yo, una clave, una contraseña para desactivación. Eh, digamos que, por ejemplo, nos va a pedir una contraseña, una clave, puede ser un número, puede ser un carácter, puede ser una letra, ustedes pueden hacerlo como quieran, ¿no? Y que si escribimos mal la clave, vuelva a emitir mensajes, vuelva como simulando una alarma, pero si es la clave correcta, que nos diga alarma desactivada. No sé si se animan a hacer eso. ¿Qué opinan? Ok, ¿Se animan? se desactiva la alarma cuando me da el número correcto, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Ustedes pueden ingeniarse, digamos, o cambiar algunas cosas, pero esa es la esencial del problema, ¿no? Que sea como una desactivación de una alarma. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. Así trabajamos, creo, no sé si 3 y 3, creo que si somos 6, serían como 2 grupos. Ok, Dale, ahí armo 2 grupos. Dale, dale, por favor. ¿Alguna duda antes de irnos a los grupos? o sea, lo único que va a hacer es pedir una contraseña o clave, lo que sea, y si corresponde a la que es, Sí, ya que... o sea, que suene o que emita algún mensaje, digamos, como que una alarma y te dé un tiempo para, por ejemplo, escribir una contraseña, ¿no? Entonces, si se escribe bien, si es la contraseña, que como que se desactiva, ¿no? Pero si no es la contraseña, que vuelva a emitir algún mensaje o algo de que, por ejemplo, no sé cómo son las alarmas, pero algo, ¿no? Como si fuera una alarma. Y que te vuelva a pedir una contraseña, ¿no? Ok,
Listo, ya están armadas Viru, las... dicen. Claro, Viru. las alarmas será que suenan por países. Cada país tiene su sonido de alarma o son No, internacionales. acá. No Igual creo porque No hay mira, estándares. yo instalaba y tenés un sonido bitonal que son 2 tonos, que va cambiando 2 tonos, o el que hace barrido. ¿Cómo es El que hace barrido? barrido claro, el barrido es el que te va aumentando la frecuencia. Ah, ya. Claro, ese es un barrido. ¿Ese? Claro, el barrido es que te va cambiando las frecuencias y va aumentando las frecuencias. Y el otro bitonal es el que suena tipo ambulancia, que te cambian 2 tonos. Y el Por que lo hace general, wow, wow. ese es el perro. Bueno, ¿los mando a sala? sí. Vamos, let's go. Por eso sí, voy a proyectar, o sea, voy a poner el screen y vamos haciendo en eso. Dale. Estaba tratando como de hacer un contador para palabras, pero evidentemente no hay. Les voy a mostrar un truco también, que posiblemente no pensamos. Bueno, a ver, supongamos que vos tenés una contraseña, ¿no? Ahora bien, vos tenés una contraseña, que la contraseña puede ser, a ver, vos tenés que tener una contraseña. Ah, en tu caso era 1, la contraseña es Sí, 1, ¿no? Bueno, sí. entonces vos vas a estar leyendo, lees la contraseña, en este caso, ingrese contraseña, y si no es 1, o sea, si no es 1, va a seguir preguntando, ¿no? Entonces, la gracia es que si le erró la contraseña, emite un mensaje. Ahora bien, este mensaje debe asociarse con el número de intentos. Entonces, imagínense que el número de intentos es 0. El número de intentos, es 0. Al principio es 0. Entonces, acá por ejemplo le va a pedir la contraseña y si le erra o si le escribe mal, el número de intentos va a aumentar. Entonces, intentos es igual a intentos más 1. Ahora bien, ahora por ejemplo se equivocó una vez. Entonces podemos hacer que emita un mensaje. Entonces lo que podemos hacer es usar un for. Un for nos sirve cuando tenemos que repetir algo tantas veces y sabemos el número. Sabemos cuántas veces queremos que se repita. Entonces podemos hacer un for int i es igual a 0, que sería el valor inicial 0. El valor final es intentos, sería i menos, o sea, menor a intentos. Con esto estamos diciendo que vamos a ir desde 0 hasta intentos. Si intentos son 6, lo vamos a hacer 6 veces. Si intentos son 8, 8 veces. Y al final siempre se agrega un incremento. Puede ser i más o puede ser i es igual a i más 1, que es lo mismo. Acá es donde vamos a emitir un mensaje, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, print we, por ejemplo, ¿no? Que es como si fuera una alarma, ¿no? Entonces, si probamos el código, a ver, lo voy a agrandar. Un segundito. Entonces, si probamos el código acá, a ver, muevo mi cámara. Ahí, run. Entonces, ingresen la contraseña, 0. Bueno, acá falta un barra n en esta partecita. Barra n. Entonces, ejecuto de vuelta y dice, ingrese contraseña, 6. Acá dice we, por ejemplo. Inclusive podríamos poner, qué sé yo, la cantidad de intentos que se hizo, ¿no? Por ejemplo, intento número 1. O digo número y acá porcentaje de intentos. Entonces, acá por ejemplo decimos, ejecutamos esto. Your program, ahí, sea 5. Número de intento, de vuelta. Perdón, falta acá un barra n.
Generalmente los mensajes contienen barra. Ahí pone ejemplo. La contraseña es 1. Para cualquier número que no sea 1, en el programa de Angres es una contraseña incorrecta. Ponemos 10. Y acá dice intento número 1 y emite el mensaje, ¿no? Ponemos de vuelta una contraseña que no es, intento número 2. Fíjate que por cada vez que nosotros intentamos, por cada vez va contando el intento y va imprimiendo tantas veces como intentos hicimos, ¿no? Si ponemos 7, si ponemos 8. Ah, puse uno sin querer, pero ahí se desactivó, ¿no? Entonces, fíjate que intento 1, intento 2, intento 3, intento 4. Por cada intento que hagamos, lo que va a pasar es eso, ¿no? Que por cada intento que hagamos, va a poner un mensaje nuevo. No sé si eso se puede notar, Andrés. Sí, ahora que lo sé, no, en realidad no sé cómo asocias el Wii a los números de intentos Bueno, o a mira, intentos. acá lo que estoy haciendo es, primero, se entiende cómo estoy contando el intento, ¿no? Sí, sí, Cada sí, sí, ciclo del while es un intento fallado. Ahora bien, lo que yo hago es decirle, el for ustedes, capaz ustedes ven esto y no asocian tanto como realmente es. El for sirve para repetir X veces algo. La fórmula más tradicional es poner acá esto siempre en 0, esto siempre en 0, esto siempre en 1, inclusive se pone así, para que vaya contando uno en uno, y acá vos pones así, y menor a intentos. Y acá vos pones el número de que vos querés repetir. Si vos querés repetir 10 veces, acá pones 10. Si querés repetir 8 veces, acá pones 8. Si querés repetir 5 veces, o sea, para eso sirve el for, para repetir n veces. Y Sí, lo que eso está hacemos, claro, lo que no entiendo es cómo asocias el Wii a eso, o sea, cómo haces que, ¿por qué intentos no imprime 1, 2, 3, 4, 5 e imprime? porque acá puse print we. O sea, lo que le estoy diciendo es que cada iteración que me imprime a we. O sea, acá, Si no, acá no yo tendría que puse Ah, print imprimir I. we. Si no, tendría que imprimir I. Lo que tú quieres es que imprima I. Claro. Pero lo que quieres es el Wii. Acá, por ejemplo, si yo le hago acá, por ejemplo, cualquier código, por ejemplo, contraseña incorrecta. Entonces, si yo ejecuto esto, acá va a aparecer con contraseña incorrecta, por ejemplo, una vez. Ay, perdón. Tiene que ser diferente. 10, por ejemplo. Contraseña incorrecta una vez. Si yo pongo 20, contraseña incorrecta 2 veces. Si yo quiero 3, 3 veces. Entonces, lo que yo estoy haciendo con este for es decir, yo quiero que me imprimas tantas veces lo que pongo acá. ah, Esa es la estrategia, ¿no?, que se usa. Ahora bien, inclusive yo podría haber hecho esto. Imagínate que yo digo que por cada... Viste que acá, por ejemplo, pone varios mensajes. ¿Qué pasa si yo quiero que por cada mensaje, cada vez que yo le erro, sea más largo? O sea, si yo le erro 3 veces, que sea un poco más largo. Si yo le erro 4 veces, que sea un poco más le largo. sacás la barra N, pero te va a imprimir Wii, no te va a Claro. sumar solo la I. Entonces yo podría hacer esto. Podría sacar esto de acá, imprimir primero el Wii Ah, bien, y genial. imprimirle, por La I, ejemplo, I. Entonces, acá, por ejemplo, pongo 10. pongas uno. A ver, y al final después tengo que poner la barra N. Primero el Wii, después las I y después el barra N para que llegue hacia abajo. Claro. Entonces, barra N. Entonces, ponemos ahí, ponemos este, y ponemos 20. Ahí, por ejemplo, dice intento 1, Wii. Si intento 2, fíjate que cada vez va a ser más largo. Cada vez Ahora, crece más. O sea, crece más. Podría ser imprimir tantas veces o podría ser incrementar. O podría ser inclusive las dos cosas. Es decir, acá estamos jugando mucho con cuántos for hacemos, con cuánto while hacemos.
Por ejemplo, si yo hubiera seguido la estrategia de antes lo imprimía tantas veces, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo imprimir tantas veces, pero al mismo tiempo ir agrandándolo, digamos, ¿no? Por ejemplo, así. Yo pongo 10 una vez. Pongo 2 y fíjate que acá 2 veces, pero más grandes. 30, 40. O sea, va imprimiendo más veces. Acá, por ejemplo, imprime 3 veces, acá imprime 5 veces. Y, y el tema es jugar nomás con las estructuras repetitivas. A veces un for nos conviene, si sabemos cuántas veces hacerlo. A veces un while nos conviene, si sabemos cuál es la condición que debemos cumplir, en este caso la contraseña. Si sabemos un while nos conviene. Entre esas tres estructuras pueden hacer, de hecho, lo que quieran, digamos, ¿no? No hay un limitante. Si ustedes piensan, yo quiero que mi sistema funcione de tal manera, de repente aparece alguna estructura que sin problema les ayude, ¿no? Y esto tampoco debe ser tan lineal. Por ejemplo, yo puedo ser primero 2, después 3, 4, ¿no? O podría, por ejemplo, cada vez que sea el doble, ¿no? El doble de lo anterior, ¿no? Todo eso se puede configurar sin problema. Y las estructuras repetitivas, como le dije a Mari, nos sirven mucho para hacer ideas y cambiarlas un poco más simples. Supongamos que yo hacía esto a mano, qué sé yo. 6 intentos los hacía a mano, ¿no? Un if igual a 1, if igual a 2, if igual a 3. Y si yo tuviera que cambiar, qué sé yo, la forma de imprimir, voy a tener que cambiar en las 6 líneas. En el primer if, en el segundo, en el tercero, ¿no? Entonces, si yo acá quiero cambiar de mensaje, cambio acá una vez y ya está. O sea, no. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera cambiar de mensaje, cambio ahí y ya el código se actualiza, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, un número, un número cualquiera, creo que todavía, ahí, 10, por ejemplo, ¿no? Todo el código ya se cambió, cambiando una puerta. También es una de las ventajas que tiene. No sé si hay algo que no quedó muy claro, o sin querer me fui todito nomás en algo, pero me pueden preguntar si tienen alguna duda con esto. Los for's anidados también es algo que se usa, por ejemplo. ¿Qué pasa si pones en printf, donde pusiste el mensaje ese virus? ¿Qué pasa ¿Este o si pones este? ese? ¿Qué pasa Este, si ahí, el sí, último, claro, el que tiene un solo virus? sí. ¿Qué pasa si ahí pones que te imprima el valor de intentos? ¿Te va a imprimir 0, 1, 2, 3 así? O sea, si No yo un texto, pongo, sino que te imprima una variable. si yo pongo intento, o sea, intentos, me va a imprimir el mismo número. Acá sí, acá me va a imprimir 1, acá me va a imprimir 2, acá me va a imprimir. A ver, mira, te lo voy a ejecutar mejor. Si yo pongo 10, 20, 30, 40, 50. Lo va repitiendo, digamos, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta 5 veces. Claro. Entonces va poniendo el número 5 veces, o 6 veces, o 7 veces. ¿Alguna duda más? ¿Alguien de repente o si se perdieron en el hilo, me dicen y podemos volver a mirar, digamos? Pues el mío no queda. O sea, nunca pasa, no me hace caso en el while. Ya hasta le cambié la clave. A ver, el tuyo no termina, decís, ¿no? No termina, sí, no termina A ver, exactamente el tuyo es este de acá, ¿no? ese. Bueno, vamos a mirar. Voy a cerrar esta ventana. A ver, si yo le doy, por ejemplo, ¿cuál es tu código? 8. 8. A ver, pero acá dice 9. Ah, el código va, me estás preguntando a mí. 9. Claro, si yo le doy 9, código incorrecto. Porque se quedó, está haciéndolo 4 veces dentro del for next, ¿no? A ver, vamos a O el mirar. for, Acá está el do. y ahí está el while. Acá hay un for y acá hay otro for. Esto de acá debería estar, de hecho, o sea, generalmente cuando uno usa fors,
para no confundirse de esa manera, suele usar una tabulación. Sí, Todo lo claro. que esté adentro de algo se suele mover un poco. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de mejor forma? Sería algo así. Metemos acá un tabulador y metemos acá otro tabulador. Entonces, fíjate, el for se suele usar en este caso para el mensaje nomás. Entonces, todo esto está dentro del for. Entonces, lo que va a pasar es que acá te pide el código, pero al final no evalúa el while. Lo que pasa es que vuelve y te lo pide de vuelta y te lo va a Exacto. pedir unas 4 veces. Entonces, lo que debes hacer es sacar del for para que no se repita la pregunta y ponerlo fuera del for. Y ahora podemos verlo que debería estar así. A ver, sería, esto estaría fuera ya del for, sino que estaría en el do. Entonces, acá por ejemplo te va a preguntar, dame tu código, le pones el código y este realmente debería estar un poco más arriba. Es decir, cuando la contraseña esté mal, esto va a volver arriba y Ajá. te va a decir código incorrecto. Entonces, ahí sí probamos. Por ejemplo, dame tu código. 9. Código correcto. Termino. Lo que estaba pasando es que el mensaje que te pedía eso estaba en el for, entonces lo repetía. Exacto. Entonces, por eso nomás había un problema y no salía el while. ¿Por qué ahorita que lo ejecutaste te imprimió el uy muchas veces, te fijaste? Porque acá dice de 0 a 4. Ah, pero O sea, yo quería que me lo fuera aumentando. a ver, O sea, si tú lo pones incorrecto, mira, si yo lo pongo incorrecto y le pongo el código 7. claro. Bueno, eso es porque, como les Es digo, que todos los tengo mal un, puestos. un for tiene 3 cosas. Un final, un inicio y una variación, digamos, un incremento. Si nosotros queremos que un for vaya cambiando, o cambiamos el inicio, o cambiamos el incremento, o cambiamos el final. Entonces, acá nos fijamos, ¿no? Viste que acá dice 0, ¿no? Eso es un número fijo. Acá dice 4, es un número fijo. Y acá el incremento es fijo. Entonces, como los tres son fijos, siempre va a ser igual. Ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es asociar o cambiar el inicio, o cambiar el final, o cambiar el incremento con respecto a algo. En tu caso, mientras más intentos haya, vos querés que imprima más cosas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tener una variable intentos que sea igual a 0, porque al principio hay 0, ¿no? Supongamos que el do se activó porque le erraron en la contraseña, ¿no? Entonces vamos a sumar más 1, intentos más 1, y borramos esta partecita. Entonces, por cada intento se va a ir sumando. Pero eso no va a hacer que tu for, eso no va a hacer que tu for cambie. Es decir, fíjate que aunque nosotros registremos los intentos, no cambiamos el for. Entonces va a seguir funcionando igual. Ahora tenemos que asociar el for con la cantidad de intentos, ¿no? Entonces, como les dije, para cambiar un for tenemos que cambiar el inicio o el final. ¿Qué podemos cambiar ahora? Cualquiera de las dos podemos, pero ¿cuál prefieren? ¿Cambiar el inicio o el final? El final, ¿no? Con Sí, intentos. sí. Entonces podemos cambiar este 4, que es fijo, que siempre es 4, por intentos, que intentos va a ser variable, va a variar. Entonces, si corremos ahora el programa, ahora apareció una vez. Si yo le erro el código, 2 veces. Si yo le vuelvo a errar, 3 veces. Si yo le vuelvo a errar, 10 4 veces. veces. Y si ya le atino, ya se sale. Sí, sí. Y la clave es 9, ¿no? Sí, 9. Entonces, 9, código correcto. Ahí terminó. No, y como les digo, el for se suele usar para cosas que se repitan. Puede ser que no sean tan iguales, pero que tengan un patrón. Por ejemplo, este árbol.
Por ejemplo, esto lo puedo dibujar con un for, ¿por qué? Porque si se fijan, acá es un punto, acá es 3, acá es 5, acá es 7. Es colocar puntos en el medio, ¿no? Ir dibujando, ¿no? Entonces, si bien es lo mismo poner puntos, entonces primero pongo 1, después pongo 3, después pongo 7. ¿Tengo alguna forma de hacer eso? Y ir ubicando, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se usan fors. Acá hay un for, otro for, un for. Solo fors y nada más. Entonces, los for nos ayudan, digamos, a hacer estas pequeñas cosas que Ujú. eh, son repeticiones que generalmente sabemos o cuántas veces es repetir o es en función de algo. Les voy a preparar algunos ejercicios también para que intenten de repente hacer. Y si no pueden, me hablan, vemos, capaz les subo un video a veces, digo, resolviendo ese ejercicio, recibiendo este otro ejercicio, y así para despejar dudas, digamos, ¿no? Ujú. Porque un tema bastante interesante el tema de los Sí, ciclos repetitivos. Y más que nada, muchísimas gracias, por lo menos de mi parte, a todos los que pudieron participar de esta clase.